Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos por este medio. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Fíjate cómo estos adelantos que el hombre va llevando a cabo pueden ser utilizados de una buena manera para que podamos nosotros mostrar las verdades que Dios quiere que nosotros podamos mostrar. De hecho, en estos medios abusan muchas personas porque no saben lo que hacen. Pero aquellos que saben lo que hacen, es bueno que podamos aprovecharlo y ¿qué te digo? Invitar hasta a nuestros amigos para que nos reunamos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hoy le doy gracias al Señor por tu vida, le doy gracias al Señor porque estamos reunidos y te invito para que podamos ponernos en oración. Es increíble lo que la palabra dice, donde están dos o más reunidos en su nombre, allí se encuentra Él. Entonces sabemos que el Señor está con nosotros porque estoy reunido junto contigo. Únete conmigo en esta oración, por favor, y pidámosle al Señor que nos cobije, que nos guarde y que permita que su verdad llegue directamente a nuestro corazón y que podamos entender que esa verdad necesitamos aplicarla para ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por la vida, gracias por este momento, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, aquí en este lugar. Hay muchas personas que tienen dificultades para salir de sus casas y qué bueno que a través de este medio podemos llegar y poder, Señor, reunirnos en el nombre tuyo, Jesucristo, para dar las buenas nuevas, Señor, del Evangelio, para recordar todo aquello, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos presentes y para que podamos, Señor, mantenernos unidos en el Espíritu, para que las cosas para nosotros sean conforme a tu voluntad. Hoy te pido por todos mis hermanos, bendícelos, guárdalos, cuídalos, sé tú prosperándolos, bendiciéndolos, estableciéndolos, oh Dios amado, y afirmándolos en ti. Que tu gracia se derrame sobre cada uno, sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada familia, Señor, sobre cada niño, sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada anciano. Que hoy, Señor, sea tu gracia derramada sobre toda la tierra. Vivimos tiempos convulsionados, tiempos difíciles, Señor, pero sabemos una cosa, tú gobiernas y tú estás allí, Señor, gobernando. Y si las cosas ocurren como están ocurriendo, es porque hay un propósito tuyo detrás de todo esto. En tus manos nosotros, Señor, quedamos y gracias te damos por la verdad que hoy, Señor, tú nos revelarás el corazón. Gracias te damos, Jesús, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. En días pasados hemos comenzado una pequeña miniserie que lleva por título El Sermón de la Llanura. Y se llama así porque después que el Señor desciende del monte, había mucha gente allí alrededor. Y dice que estaban en un lugar llano y comenzó Él a compartirle. Este sermón de la llanura maneja dos aspectos importantes. Número uno, las bendiciones que Dios tiene programadas para aquellos que creen y le creen a Él. Y número dos, las responsabilidades que nosotros debemos llevar a cabo para poder vivir no conforme nuestra naturaleza, sino conforme las leyes del reino de los cielos. Y es aquí justamente donde está Jesús. Lo primero que nosotros detectamos fue que de Él emanaba poder. Y creo que la gran consideración que debemos tener en cuenta es que necesitamos que ese poder hoy llegue a nosotros. Un poder para compartir con las demás personas. Un poder para comportarnos como Dios quiere que nosotros nos comportemos. Un poder para hacer todo aquello que nosotros tenemos que hacer independientemente si las otras personas hacen o no quieren hacer. Y también estuvimos mirando que Dios tiene para nosotros cosas valiosas, cosas maravillosas y que desea que nosotros estemos firmes. Que hay una serie de acciones que debemos llevar a cabo, lo que nosotros conocemos como una serie de bienaventuranzas. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros miremos mucho más allá de esto. No solamente son las acciones que nosotros hacemos, sino las intenciones que nos están moviendo dentro del corazón. Y Jesús precisamente es ese modelo.
Es ese marco de referencia para todos nosotros. Él no hacía las cosas porque fueran buenas, claro, evidentemente hacer el bien. Él lo hacía porque era la manera de poder agradar al Padre. Y creo que justamente nosotros tenemos que recuperar eso y tenemos que meternos en esa situación. Nosotros tenemos que vivir para agradar al Padre. Tenemos que orar y hacer precisamente para agradar al Padre. Hoy vamos a tocar un tercer tema que lleva por título Amar hace la diferencia. Y creo que este mundo está necesitando de eso. Pero no se trata de pronto del amor como nosotros lo hemos concebido. Un amor de enamoramientos, un amor de sentirnos bien, sino un amor que va más allá, que rompe barreras y que justamente busca la unidad de la humanidad. Y tal vez todavía nosotros no hemos entendido esto porque desde allá, de aquel tiempo hasta ahora, todavía seguimos matándonos. Todavía seguimos haciéndonos daños. Todavía seguimos hablando mal de los demás. Todavía seguimos nosotros ignorando la necesidad de los otros. Todavía estamos viviendo nosotros como si fuéramos los únicos. Y es triste que todavía sea ese punto en que estemos, aún dentro de la iglesia de Cristo. Por eso el Señor quiere recordarnos algunas pautas. Hoy te invito para que abras tu Biblia en Lucas, en el capítulo 6, que es el capítulo que estamos siguiendo, y que miremos y revisemos los versículos del 27 al 36. Lucas, Evangelio de según San Lucas, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 27 al 36. Aquí arriba hay un pequeño subtítulo que dice: el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Exactamente, Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos. Aquí no cabe. En aquel momento tampoco cupo en la mente de todos. Pero vamos a mirar qué el Señor quiere que nosotros hagamos y por qué razón, y en qué tenemos que basarnos, o qué tenemos que hacer para poder lograr lo que el Señor está colocando como una especie de un imposible. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjate que la vez anterior el Señor estaba hablando directamente a sus discípulos. Ahora comienza a mirar a la multitud y se dirige a ellos: ustedes que están escuchando, presten atención. Y no quiere decir de que los discípulos no hicieran lo mismo. Ahora está enfatizando en todos los que estaban allí, curiosos, necios, tal vez gente buscando muchas otras cosas como hoy nosotros estamos haciendo. Pero no estamos mirando a lo más importante. Y el Señor quiere que nosotros miremos a lo más importante en nuestra vida, porque lo más importante es tu carácter. Es lo único que te vas a llevar. Ese carácter que Dios quiere formar aquí. Y ese carácter tiene que ser a la medida, a la forma de Jesucristo. Jesús es justamente el modelo. Por eso nosotros los cristianos no seguimos una religión. Lamentablemente nos hemos embarcado en una cantidad de confusiones y pensamos que el asunto se trata de religiones, y no se trata de religión. Nosotros seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros seguimos a Jesucristo nuestro Señor, y cuando decimos seguimos, no quiere decir de que simplemente creamos en Él y quién es Él. Nosotros debemos imitar la conducta y el carácter de nuestro Señor. Él nos está mostrando el modelo perfecto que debe manejar el ser humano aquí en la tierra. Y eso es lo que tú te vas a llevar. Eso es lo que va a marchar contigo. Y entonces cuando estés delante del Señor, el Señor te va a decir: siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestasteis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores
prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Escucha eso, porque este es el énfasis. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, lo que Él está diciendo es que si nosotros aplicamos esto, estamos mostrando los rasgos de la familia de Dios. Fíjate nosotros cómo somos de celosos con nuestros hijos. Cuando nacen nuestros hijos, inmediatamente tratamos de buscar un parecido con nosotros. Se parece a la mamá, se parece al papá, se parece al abuelo. Siempre estamos buscando un parecido. La pregunta es, ¿te pareces a Jesús? ¿Nos estamos pareciendo realmente al Señor? Y es precisamente lo que Él está diciendo. Él está hablando a una gran muchedumbre. ¿Sabes qué es lo más increíble? Lo que me gusta de todo esto es que el Señor es confrontativo. Era confrontativo. Estaba confrontándolos a ellos. Acuérdate, Él vino al pueblo de Dios. Él ha podido llegar a cualquier otra parte, pero es necesario que confrontara al pueblo de Dios. Jesús siempre está confrontando a su pueblo. Está confrontando a la iglesia permanentemente. No se trata de que solamente vayamos a un lugar, no se trata de que nosotros estemos tratando de escuchar una palabra que tal vez de pronto nos pueda sentir como un poco de ánimo. Lo que Él quiere es que nosotros seamos buscadores del reino, que seamos buscadores verdaderamente de Jesús, y para poder buscarlo a Él, nosotros necesitamos decidir, oye bien, no solamente escuchar, sino que decidimos hacer lo que Él nos dice. Es como cuando tú vas a un médico. Tú vas a un médico y tú vas a un médico porque has tomado la decisión de ir a un médico porque tal vez tienes alguna circunstancia, tienes alguna patología y necesitas mejorarla. Pero cuando tú escuchas los consejos que te dice el médico, entonces si tú quieres realmente poder mejorar tu condición, simplemente entonces ahora comienzas a poner en práctica lo que el médico te dijo. Exactamente, nosotros tenemos lo mismo, estamos enfermos espiritualmente. Tenemos un serio problema espiritual. El pueblo también tenía ese problema espiritual. Ahora imagínate cómo se comportaba el pueblo. El pueblo tenía la palabra de Dios. Se le había dado los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Y dentro de esos 10 mandamientos había uno que sobresalía. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ellos habían entendido eso. Pero había un problema, habían sesgado el mandamiento. Simplemente ellos entendieron que tenían que amarse entre judíos, tal vez como está pasando hoy en día. Pero al resto, a los que no eran judíos, entonces simplemente a eso se les podía odiar. A eso se les podía tratar como a perros. A eso se les podía tratar de cualquier manera. ¿Saben qué es lo más terrible? Es que muchas veces la conducta que nosotros tenemos justamente dentro de la iglesia hoy se parece exactamente. A veces nosotros, simplemente entre nosotros podemos tener ciertas camaraderías, pero cuando sabemos, por ejemplo, que hay una mujer que está en prostitución, entonces ya no nos acercamos porque nuestra santidad es tan delicada que se nos puede pegar los espíritus que tiene ella. En lugar de pensar que tal vez con el espíritu que tenemos en nosotros, los espíritus de ella van a salir huyendo. O tal vez de pronto estamos mirando a aquella persona, a un hombre, porque es violento, porque es agresivo, o porque tenga cualquier tipo de defecto. Y entonces inmediatamente nosotros nos apartamos y no queremos darle siquiera la mano porque ¿qué van a pensar los demás? Pero Jesús está aquí delante de toda esta cantidad de pecadores. Él no estaba pensando en lo que pudieran pensar los demás. Qué bueno que ahí estuviera acompañándolo Caifás. Qué bueno que ahí estuvieran acompañándolo los sumos sacerdotes. No, pero ellos estaban allá. No querían contaminarse. Dios quiere que nosotros entendamos que Jesús es confrontativo. Que cuando nosotros vamos a la iglesia debemos entender que vamos a ser confrontados con aquellas cosas que nosotros no estamos haciendo. Ahora la pregunta que puede surgir hoy es, ¿por qué el Señor nos confronta de esta manera? ¿Por qué nos manda amar a nuestros enemigos? Bueno,
Es sencillo. Es para que nosotros podamos entender que no sabemos lo que es amar. Es para que nosotros podamos entender que necesitamos cambiar ciertas actitudes, que nuestras actitudes religiosas no nos llevan absolutamente a ningún lado, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, que tenemos que mirar verdaderamente cómo nosotros estamos viviendo. Porque esto no se trata simplemente de que yo me siento bien porque voy a determinado lugar o porque yo estoy escuchando la palabra de una persona en un lugar y me cae hasta la salivita allí porque yo me pongo en la primera banca. De eso no se trata. Se trata de cómo tú estás viviendo. Se trata de cómo tú asimilas lo que el Señor está diciendo en su palabra. Lamentablemente a nosotros no nos gusta leer. Y no leemos porque decimos que no vemos bien, que no tengo las gafas, cualquier cosa, cualquier situación nosotros podemos simplemente esgrimir para no hacer lo que tenemos que hacer. El Señor nos está diciendo aquí, es necesario que tú entiendas que tienes que amar a tu enemigo. Y te lo dice sinceramente por una sencilla razón, porque tú no puedes amar a tu enemigo. No podemos, estamos incapacitados. Nosotros estamos capacitados para odiar a nuestros enemigos, por una sencilla razón. Nuestra naturaleza se mueve en virtud de la reciprocidad. Y en virtud de la reciprocidad significa algo así como da que te vienen dando. Ojo por ojo, diente por diente. Eso nos encanta, por eso este mundo está ciego y por eso este mundo está con la gente con la boca vacía. Porque lo que hemos entendido es eso. En lugar de entender, ámense los unos a los otros, simplemente nosotros nos es más fácil entender, mátense los unos a los otros. Y ese es nuestro gran problema. El Señor quiere que nosotros detectemos cuál es el problema que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y el problema que tenemos aquí en la tierra es que no sabemos lo que es el amor. Ahora, nosotros sabemos que Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. Pero para que tú puedas buscar el camino para hacer lo que Dios quiere, es necesario que tú entiendas que no tienes los medios para poder hacerlo. Que seamos honestos. A veces nosotros vivimos en antipatías con las personas, simplemente porque esas personas tienen un comportamiento que a nosotros no nos parece debe ser, porque nosotros nos comportamos de otra manera. No hemos entendido que tenemos que manejar la prudencia, la tolerancia, y tenemos que simplemente aprender a orar por esas personas que de pronto no nos caen bien, pero más que nada orar por nosotros mismos para que Dios coloque en nosotros esa condición de misericordia que debemos tener. El punto clave de lo que está hablando el Señor es justamente eso. Tenemos que aprender a ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Tenemos que aprender a ser misericordioso como Él lo es. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio independientemente de que a nosotros no nos guste. Recuerdo una ilustración de un niño que estaba estudiando en un colegio y había un muchachito que lo molestaba. Todos los días se sentaba detrás de él y lo pellizcaba. Lo cogía y le daba sus pellizcos y simplemente se le antojaba hacerlo sentir mal. Y el niño se sentía incómodo y dentro de sí tenía un odio profundo por ese niño. Sus padres eran cristianos y hacían un devocional en casa. Y esa semana del devocional tocó precisamente esta palabra de ama a tu enemigo. Entonces el niño le preguntó a su papá y le dijo, bueno papá, yo quiero que tú me digas, me expliques para que yo entender. Y él lo estaba preguntando, pensando en ese amiguito que lo molestaba. Entonces, papá, ¿por qué tenemos que amar a nuestros enemigos? Si son nuestros enemigos y nos hacen sentir mal. La verdad que ante aquella pregunta el papá no supo qué decir. Y simplemente el papá dijo, bueno, tenemos que hacerlo simplemente porque Dios lo manda. Porque Dios lo ordena, que es así y tenemos que hacerlo. El niño quedó con esa inquietud. Al día siguiente llegó al colegio y cuando se fue a sentar y el muchacho estaba atrás esperando que él se sentara, simplemente había partido su merienda y le ofreció la mitad con una sonrisa en sus labios. El otro chico quedó inmediatamente sorprendido, quedó atónito, él no esperaba eso, pero lo tomó y comenzó después a comerlo
Y a partir de ese momento, con ese gesto ¿qué te digo?, de gentileza, de amabilidad que el niño tuvo con aquel que le molestaba la vida, comenzó a cambiar inmediatamente, oye bien, su comportamiento. Tanto así que llegaron a convertirse en dos buenos amigos. Tanto así que crecieron juntos y terminaron siendo predicadores de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué te dice todo esto? Yo creo que tenemos que mirar cuántos amigos hemos estado perdiendo por no saber ser gentiles, amables y sacar lo mejor de nosotros, independientemente que las personas de pronto a nosotros no nos caigan muy bien. Y eso es lo que justamente nosotros tenemos que hacer. Ahora, yo quiero decirte algo más. El asunto es que nosotros queremos que las cosas sean fáciles. Aquí, algo que valga la pena en la tierra siempre demanda un esfuerzo. Todo lo que vale la pena, todo aquello que tiene un gran valor, demanda un esfuerzo. Y tu principal lucha no es con el dado, es contigo. Es contra nosotros mismos que nosotros tenemos que luchar. Contra esas cargas, contra todas esas cosas que están dentro de nosotros. Y tal vez preguntarnos, ¿por qué a nosotros nos es más fácil odiar que poder amar? ¿Por qué nos resulta más fácil hacer lo malo que lo bueno? Eso tiene que ver con nuestra naturaleza. El Señor justamente delante de ellos estaba mostrándole cuál era la naturaleza de ellos. Yo estoy seguro que ese día perdió mucha popularidad cuando comenzó a decirles esto a ellos. O tal vez ellos estaban pensando, este hombre está loco. Este hombre es un lunático. Está diciendo cosas que no podemos alcanzar. Y tal vez nosotros hoy nos estemos preguntando, lo que pasa es que este predicador, este pastor no sabe lo que me hicieron a mí. Sí, a lo mejor yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y se mantiene la misma medida. Tienes que aprender a amar a tu prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo, entonces tú vas a poder amar verdaderamente a cualquier persona. Porque cuando amas a tu prójimo, es porque el amor de Dios está en ti. Tú no tienes amor. Yo no tengo amor. Sin Cristo no tenemos absolutamente nada de eso. Y creo que el Señor estaba llevándolos a ellos a ese entendimiento. Cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos hacer algo por nosotros mismos, que somos insuficientes, entonces eso significa que nosotros tenemos que buscar la suficiencia donde debe estar. Y la única manera en que nosotros podemos amar a nuestros enemigos es cuando buscamos el amor de Dios en nosotros. Es cuando de manera consciente, de manera racional, de manera voluntaria, nosotros le decimos, Señor, yo no quiero seguir odiando a nadie. Odiar no me da ningún resultado, no me cambia la vida. Yo lo que deseo, Señor, es poder amar como tú nos amas. Pero ¿qué pasa? Mira lo que dice Juan. En el capítulo 3, versículo 19, allí, ¿te acuerdas? Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo. Y está hablando de todo esto, pero dice la palabra algo tan terrible. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes? Yo me imagino que en estos 2 siglos y tantos que se ha predicado esta palabra, estos 2 milenios y tantos que se ha predicado esta palabra, mucha gente la ha escuchado, pero ha entrado por un lado y ha salido por el otro. Tal vez usted dice, pero ¿por qué usted dice eso? Es sencillo. Mire, por ejemplo, cómo está el estado sociopolítico del mundo. Todos estamos encrispados. En cualquier momento de estos años comienza y surge la Tercera Guerra Mundial. Todos estamos preparando misiles, porque si yo tengo misiles aquí, entonces el otro se va a abstener de atacarme porque yo puedo responderle. Todos estamos funcionando en función del odio. No estamos mirando cómo podemos hacer, cómo podemos nosotros resolver nuestras diferencias. No hemos entendido que solamente tenemos este lugar y que realmente nosotros tenemos la responsabilidad de tener este lugar y dejar este lugar mejor de lo que los hemos encontrado. Pero como no creemos en Dios, como no le creemos a Dios,
Entonces simplemente nosotros hacemos lo mismo, y hay muchas personas que van a la iglesia y creen a su manera, creen aquellos pedacitos que de pronto ellos consideran que tiene cabida en su mente, en su corazón, en su condición, pero aquellas cosas que de pronto no entienden, no procesan, simplemente esas quedan anuladas y quedan a un lado. Por eso estamos viendo cantidades de personas en las iglesias que no se hablan, personas que se tienen, ¿qué te digo?, antipatías. Y de esas antipatías hay un pelito para odiar, para resentirnos. Por eso las divisiones que se han dado en las iglesias. ¿Cuántas iglesias no se han dividido? Y justamente por eso no sabemos amar, no sabemos entender que tú tienes un pensamiento distinto al mío. Y eso no quiere decirte que yo debo odiarte o tú debas odiarme. Lo que quiere decir es que tenemos que buscar acercarnos de tal manera que podamos llegar a una síntesis de que pueda decirnos qué es lo mejor para ambos. Pero si no hay amor en el corazón, no podemos hacerlo. Yo creo que Jesús estaba dando allí realmente la fórmula para poder vivir en paz, tranquilo y sosegadamente. Pero no hemos entendido eso. Y mientras tú no comprendas, mientras tú no entiendas, mientras tú veas esto como una especie de algo impositivo, como algo religioso, no estás entendiendo lo que es la vida. Tenemos una avería en nosotros. El pecado, simplemente estamos destituidos de la presencia de Dios, y si nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios no podemos sentir amor en nuestro corazón. Es necesario que nosotros nos acerquemos a Él sabiendo que Él existe. Mira lo que el Señor quiere, que nos amemos. La pregunta es: ¿por qué Jesús ordenó que nosotros nos amáramos, que amáramos a nuestros enemigos? Bueno, mira lo siguiente. Dios quiere que nosotros amemos aún a nuestros enemigos, porque Él quiere que tú muestres que le perteneces. Él quiere que tú muestres que eres de su familia, que tienes la misma marca, la misma estirpe, el mismo corte del Padre. Mira lo que dice Tito, capítulo 3. Carta de Tito, capítulo 3, del versículo 3 al 5. Escucha bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, ¿estás escuchando?, para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No era que nosotros somos buenos, no era que nosotros fuéramos las mejores personas llenas de virtudes. Lo que está diciendo es que nosotros éramos aborrecibles. Nosotros estábamos en conflictos con Dios, pero Dios tomó la decisión de moverse hacia nosotros y mostrar misericordia, mostrar amor hacia nosotros a través de Jesucristo. Él llevando todas nuestras culpabilidades, porque Dios así lo determinó. El punto es que nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Nosotros tenemos que ser hacedores de paz. Y para poder ser hacedores de paz, nosotros necesitamos tener el amor de Dios en nuestro corazón. Es más, escúchame bien porque te lo voy a decir. Si tú no amas a tu prójimo, el amor de Dios no está en ti. Puedes tener lo que tú quieras. Puedes estar encarretado con lo que tú quieras. Puedes estar pensando lo que tú quieras, pero si tú no amas a tu prójimo, el amor de Dios no está en ti. Así de sencillo. Y me gusta este medio porque yo te puedo decir las cosas a ti directamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que dice la palabra del Señor. Si tú no amas a tu prójimo, tienes un grave problema. Tal vez estás diciendo: es que me hizo esto. Sí, se portó de lo peor. Pero el Señor tiene que, como te digo, quiere que tú aprendas a mirar las falencias que tiene esa persona, los defectos que tiene esa persona. Ya esos defectos de por sí son tan horribles que tu odio no le acarrearía un beneficio más. Ya con eso es suficiente.
Creo que todas esas cosas malas que nosotros vemos en la gente, todas esas actitudes equivocadas que vemos en ellos, simplemente es la oportunidad de que nosotros podamos extraer lo mejor y poder entender que estamos en un ejercicio de misericordia, porque si todos fuéramos ángeles y ángeles buenos, ¿para qué la misericordia? No tendría sentido. Pero justamente el sentido se da en virtud de que nosotros somos, oye, hijos de rebeldía. Y Dios quiere que aprendamos a ser misericordiosos unos con los otros. Y eso es contigo, es conmigo, es con todos, es con los Estados Unidos, con los gobernantes, con el gobernante de este país, con el gobernante del otro. Es terrible lo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros estamos viendo es absolutamente la carencia del amor de unos por otros. Hoy nos tratamos como animales, hoy nos matamos. Hoy somos indiferentes, no nos interesan los demás. No nos interesa el que no tiene, no nos interesa el que está en la calle, el afligido, el menesteroso, el pobre, el angustiado. No nos interesan, seamos honestos. A veces queremos simplemente nivelar la balanza dando un pago en la iglesia, un diezmo. Eso hace que nos sintamos tranquilos. ¿Tú crees que Dios necesita tu dinero? ¿Tú crees que Dios necesita lo que tú tienes? Él te necesita a ti, porque Él a ti te ama. Y a Él lo que ama, lo cambia, lo transforma, lo modifica para que sea conforme, oye bien, el deseo del corazón de Dios. Y por eso Él estaba allí, ante esta multitud y también ante sus nuevos discípulos, los más cercanos, porque quería enseñarle cuál es el corazón del asunto. Si nosotros no amamos, no hay diferencia. Si usted no ama, no está haciendo la diferencia. Este mundo es fácilmente para que nosotros odiemos a todos. Pero justamente el cristiano tiene que, oye bien, caracterizarse por ser una persona que ama. Esa es la diferencia. Creo que esto emana de lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros demostrarle a la gente que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mostrarles a la gente que verdaderamente lo que creemos ha hecho impacto en nuestra vida? ¿Cómo logramos hacerlo? Tus actos. No actos de hipocresía, actos de verdad delante de todos, para que todos puedan ver que verdaderamente Dios ha obrado en ti. Que tal vez tuviste un pasado, porque todos tenemos un pasado, pero lo que Dios ha hecho ha sido tan maravilloso que esas personas entonces quieren también ser como tú. Quieren que le pase lo mismo que te pasó a ti. Y por eso Dios quiere que nosotros podamos mostrar esa condición, porque así estamos mostrando que tenemos los rasgos de Él. Estamos en la semejanza de Él. Y no simplemente porque, ¿qué te digo? La religión nos haya cambiado hasta la manera de hablar. Suavecitos porque somos muy espirituales. No. Sino porque somos honestamente personas que aman a los demás. Personas que se duelen y se sienten por los demás. Personas que están entristecidas porque ven a un mundo lleno de sombras. Porque estamos viendo que la gente no puede entender o no puede, digamos, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso debe caracterizarnos a nosotros. Tenemos que amar como nuestro Padre. Cuando amamos a nuestros enemigos, entonces el mundo va a saber que somos de Dios y que Dios se mueve a través de nosotros. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que no cree en Dios? ¿Por qué la mayoría del mundo no cree en Dios? ¿No será que de alguna manera tenemos cierta culpabilidad porque no hemos sabido expresar el amor que Dios quiere que nosotros podamos expresar? Porque simplemente le hemos pedido de esa fuente, le hemos tomado de Él para poder amar como Él quiere que nosotros amemos. Tal vez se nos ha ido la vida pidiendo mejoras económicas para la casa, para la familia, para la salud, para esto, para lo otro, pero no hemos pensado siquiera en la pobre persona que vive a nuestro lado, al vecino del lado. Había un tipo que tenía problemas serios con la esposa. Entonces él pidió una consejería con el pastor. Llegó a la consejería y le dijo: pastor, mira, yo te voy a hablar claro, sinceramente, yo a esta mujer no la soporto más. Entonces el pastor le preguntó: bueno, pero ¿qué ha pasado?
Me dijo, no me ha sido infiel, ella se porta bien, pero es que ya no la resisto, pastor. Sinceramente, he mirado en mi corazón, creo que yo no la amo. El pastor le dijo, bueno, pero la palabra de Dios dice, maridos, amen a vuestras mujeres. El tipo se incomodó y dijo, a ver, ¿cómo se lo digo? Usted no me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Es que esta mujer ya yo no la soporto. Es horrible estar viviendo bajo el mismo techo. El pastor le dijo, bueno, pero haz lo siguiente, haz un experimento y múdate al lado y por unas semanas y después mira a ver cómo sale el asunto. Y digo, pero esto, ¿en qué me beneficia? Bueno, sencillo, como no quieres estar con ella, bueno, entonces te colocas ahí al lado, será tu vecina, y entonces la palabra de Dios dice que tienes que amar a tu prójimo. Y si usted no me está entendiendo, es que esta mujer ya yo no la paso, ¿qué le digo? Yo esta mujer la odio. Ah, entonces ella es tu enemigo. Exactamente. Pero la palabra de Dios dice que tú tienes que amar a tu enemigo. ¿Sabe? Dios siempre nos está mostrando que nosotros debemos marcar la diferencia. Que tú debes marcar la diferencia. No marcamos la diferencia porque tengamos una Biblia bajo un brazo. Marcamos la diferencia por nuestros actos. Y te voy a decir mucho más. El amor no solamente son palabras que se dicen. Son actitudes, son acciones que debemos llevar a cabo. Y eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que quiere Él de nosotros. Yo creo que tenemos que espabilarnos. Y tal vez nosotros vernos dentro de aquella multitud a la que le estaba hablando Jesús. Ahí en el llano. Que podamos trasladarnos nosotros a ese momento. Y la pregunta sería, ¿qué sentimos o qué hubiésemos sentido si hubiéramos estado allí? ¿Cómo nos hubiese tocado aquello que estaba diciendo Él? Porque hoy exactamente es lo mismo. Estamos repitiendo lo mismo que Él dijo. Tenemos que aprender a amar a los enemigos, aun cuando los enemigos nosotros querramos verlos muertos y bien enterrados. Yo sé que nosotros, oye bien, nos hacemos daño. Y es en virtud justamente de nuestra naturaleza. Cuando llegamos nosotros a Cristo, nuestra naturaleza comienza a cambiar. Si tú eres cristiano, de esos que dicen nacido de nuevo, tú tienes que amar a tu enemigo. Y cuando tú comienzas a amar a tu enemigo, entonces tus enemigos tú los atraerás a Cristo. ¿Me entiendes? Ellos se van a dar cuenta que algo ha pasado en ti. La palabra dice que acumularemos ascuas de fuego, porque la gente espera reciprocidad. Si ellos te tratan mal, ellos esperan que tú los trates mal. Pero que a pesar de que te traten mal, tú los trates bien. Eso desarma cualquier espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, independientemente de cómo la persona sea en esencia. El asunto es cómo es tu esencia. ¿Cómo te estás comportando tú? Tú tienes que cuidar lo tuyo. Tú tienes una guerra poderosa dentro de ti. No solamente contra los demás, sino contigo mismo. ¿Cómo tú vas a llevar tu vida aquí en esta tierra? ¿Cómo vas a reaccionar ante ciertas circunstancias? Y lo que el Señor estaba diciendo es, ojo, tienen que cuidar su carácter. Tienen que cuidar su razón de decirse pueblo de Dios, pero no están viviendo como Dios quiere que ustedes vivan. Así que tenemos que hablar a nuestros enemigos para poder mostrar que el amor de Dios está en nosotros, que el amor del Padre se sigue moviendo. Y Jesús estaba justamente explicándole eso, que tenemos que amar al prójimo. El prójimo son todas las personas que están a nuestro alrededor, comenzando por tu casa. Ese es tu prójimo primario. Y hoy lamentablemente conocemos de personas familiares que se odian terriblemente, que de pronto con desconocidos esas personas se dan mucho más afecto que con las personas que son parte de su raíz familiar. Tenemos que aprender a entender eso. Desde casa tienen que comenzar las cosas. Es necesario, míralo. Otro año más no me hablo con la tía fulana porque un día me dijo algo que no me gustó. O porque cuando estaba pequeño el tío me hizo esto o dijo aquello. Y nosotros cargamos con eso. Por eso es que somos amargados.
Por eso es que andamos nosotros siempre quejándonos, porque realmente tenemos en nuestra mente una condición que Dios no quiere que nosotros tengamos. El amor, oye bien, soluciona los problemas. El amor no es tener sexo. El amor no es que me gustas. Son acciones que van mucho más allá. Es ese amor ágape que Dios quiere colocar en tu corazón para que puedas entender el mismo amor por el cual Cristo dio la vida. Y dio la vida no porque fuéramos los mejores, sino los peores. Y creo que esa debe ser la pregunta que te debes hacer. ¿Por qué el Señor entregó su vida siendo las peores personas, siendo los peores seres en esta tierra? La respuesta es sencilla. Porque Él decidió amar. El punto es que el amor no es un sentimiento. Y normalmente nosotros nos movemos en virtud de los sentimientos. Entonces, si tú me haces algo que no me favorece, entonces mi sentimiento de amor contigo no funciona. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Tú debes decidir amar independientemente que la persona sea como sea, esté como esté, se comporte como se comporte, te haya hecho lo que te haya hecho, ámale. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Una de las cosas que tienes que hacer es precisamente aplicar la regla de oro. Aquí está, la leímos. Es algo así como trata a los demás como te gustaría que los demás te trataran a ti. Y me gusta esto porque es una posición positiva. Mira, hace tiempo estuve leyendo, ¿cómo te diría? Como un cartelito que teníamos colocado en un lugar, y en ese lugar decía lo siguiente. ¿Qué decía Confucio, por ejemplo? Confucio decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y los budistas y los budistas dicen, pónganse en el lugar de otro. No maten ni hagan matar. Eso dicen, no, negativo. Los hinduistas dicen, no hagas a los demás algo que podría causarte dolor si te lo hacen a ti. Pero fíjate lo que dice Jesús, que es distinto. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Tú tienes que tomar la iniciativa. No ser la respuesta de lo que la otra persona haga. Ese es el problema. ¿Sabes que nosotros perdemos nuestra condición porque nosotros estamos reaccionando como la persona quiere que nosotros reaccionemos? Si me hace un mal, yo le hago otro mal. Si la persona me saca un ojo, yo le saco los dos, porque tengo que ir avanzando. Nosotros estamos reaccionando conforme las personas se están comportando con nosotros. Y el asunto es que tú tienes que comportarte con las personas de tal manera que tú puedas recibir lo mismo. Que te traten de la misma manera como tú piensas que deben tratar a los demás. Eso se llama amor al prójimo. Yo debo darle a los demás lo que me gustaría que a mí me dieran, pero el cuento no para ahí. Y si no me lo dan, yo sigo comportándome de esa forma. Yo soy hijo del Padre para bendición en esta tierra. Y creo que si nosotros aplicáramos la regla de oro, creo que no habría guerras, no habría hambrunas, no habría la cantidad de situaciones que hay, esos hogares colapsados, con tantos problemas, con tantas cosas, no lo estaríamos viendo. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. La solución está en nosotros, no en el otro. Tal vez nosotros pensamos, si esa persona se portara mejor, qué lindo sería. ¿Por qué no lo convences portándote tú mejor? ¿Por qué no lo convences tú portándote bien? Aunque esa persona, amándola tú más, te ame menos, no importa, hazlo. Tenlo por seguro que en algún momento esa persona se va a dar cuenta de la necesidad que tiene de cambiar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como cristianos podamos mostrar que somos luz.
que amamos la luz y no que amamos las tinieblas, que no estamos envueltos en las mismas tinieblas que los demás están envueltos, que estamos marcando una pauta distinta. Ahora, ¿cómo hacemos para amarlo? Bueno, tienes que aplicar la regla de oro. ¿Cómo la aplico? Bueno, toma la decisión de ser amable. Respeta la diferencia de los demás. Entiende que esas personas tienen una serie de conceptos allí guardados en su cabeza que tú no sabes de dónde los cogió, pero simplemente respeta. No puede estar equivocado, absolutamente. Pero Dios te va a dar la capacidad de poder hacer luz en medio de esas equivocaciones, mostrando tus puntos de vista sin poder decirle a la persona que está equivocada. A veces nosotros queremos cambiarle a la gente como si tuviéramos un borrador en la mano y cogerlo en la cabeza y coger y quitarle aquello. Todo respetando las diferencias, siendo bondadoso, haciendo el mayor bien posible. De pronto la vecina de al lado nunca te ha hecho un favor. Qué bueno que de pronto tú le hagas miles de favores. Tal vez a lo mejor los favores que ella va a hacer no son para ti, pero van a ser para otras personas. Entonces ella se va a acordar de ti, serás la inspiración. Voy a ser como mi hermana fulana que siempre me ayudaba, aunque yo nunca hice nada por ella, pero voy a hacer por estos. ¿Me estás comprendiendo? A lo mejor te vas a encontrar con una cantidad de buenas obras en el cielo y te las van a mostrar que ni cuenta te has dado. Tenemos que ser serviciales. Queremos aplicar la regla de oro. Seamos serviciales. Ayuda al que necesita ayuda. Hazlo. No hagamos como los que dice Santiago. Oh, mi hermano, tú estás en conflicto.